bien. Bueno, ministro, ¿cómo lo ve? ¿Cómo vio el informe? Muy bueno el informe. Me parece primero la actitud valiente de Héctor Timerman, que pocos en la Argentina tienen, de reconocer lo equivocado que estaba, diríamos, cuando perteneciendo a un diario apañaron o acompañaron la irrupción de un gobierno democrático. Me parece que vemos muy pocas veces periodistas que en aquel momento tenían mucha información y en realidad justificaron el golpe militar de 1976. Y después la vieja pelea, ¿no? Que ahora me parece a mí que a partir del gobierno de Cristina se ha podido transparentar y explicitar. Acá hubo gobiernos democráticos del año 83 al año 2003 que en realidad, más que estar preocupados por los intereses que decían representar y a los cuales en realidad supuestamente defendían en el ejercicio del poder público, terminaban siendo funcionarios a los grupos económicos concentrados. Esta es la pelea que se dio en la Argentina. La empieza Néstor Kirchner, pero en realidad la que la profundiza es Cristina Fernández de Kirchner. Y esto abarca varios aspectos. No se sabía, por ejemplo, la situación en la cual estaban los hijos de Ernestina de Noble. Se sabía esto, no de ahora, se sabe de hace mucho tiempo. Entonces se desvirtúa la información. Lo que hay que saber finalmente es si son adopciones solidarias o finalmente son apropiaciones de desaparecidos en forma ilegal. Esto es lo que hay que saber. No hay que tratar de que el árbol no nos tape el bosque. Esto es lo que nosotros queremos saber y tenemos la obligación, por otra parte, como gobierno, en representación de los intereses de los argentinos, de saber la verdad. No solamente de estos dos chicos, sino de 400 chicos que han desaparecido sus papás y que sus abuelos, con total legitimidad, tienen el derecho a saber dónde están, quiénes son. Me parece que es elemental esto. ¿Florencia? Bueno, muchas cosas. La primera es que con la política de derechos humanos de los Kirchner empezaron a salir temas que antes no estaban instalados. El tema de papel prensa es uno de ellos, y el tema de ver que los debates y la profundización de determinados debates se dan solo en algunos lugares del periodismo y en otros están vedados o invisibilizados, como dicen acá. Hay algo real de los hijos clandestinos o no, esperando a que se pruebe, aunque muchos tengamos una posición tomada sobre eso, de los hijos de Ernestina Herrera de Noble se habla en muy pocos lugares. Entonces es complicado el debate profundo porque incluso hasta la oposición lo ha tomado como estandarte, que eso es lo que a mí más me preocupa. Claro, los hijos de Ernestina son nuestros hijos. O sea, ¿cómo no nos une? No importa que sean hijos de Ernestina. Pueden ser hijos de Ernestina Herrera de Noble, que en este caso es, lamentablemente para ella, la dueña de uno de los holdings más grandes. Pero digo, podrían ser hijos de Doña Rosa, que todos querríamos saber que, porque en este momento, donde se está empezando, porque esta cosa que dicen terminemos con, no, se está recién empezando, ¿cómo vamos a terminar si todavía no estamos arrancando? Digamos, ¿qué pasaría si no fuera esta señora y fuera otra que no tiene la posibilidad del amparo y el reamparo y el recontraamparo? Si no sabríamos ya quiénes son esos hijos. Y además, ¿cómo esto no nos une como ciudadanos? ¿Cómo no nos une como personas que creemos en la vida y no en la muerte? ¿Cómo todavía hay gente en la oposición que cree que esto, como Duhalde, un país para los que les gusta Videla, dicen, bueno, es una persecución? Perdón, ¿qué es una persecución? Saber si esos chicos fueron robados, si eso que hoy está siendo un crimen, porque hay que entender que sigue siendo un crimen, sí, claro. No es que fue un crimen. Esos chicos siguen sin identidad. Entonces, hay algo en eso donde digo, cuando dicen no hay libertad de prensa, me gustaría saber, hoy leí los diarios, ayer leí los diarios, no se habla de eso en ningún diario, se habla en Página y en Miradas al Sur. Ahora, Orlando, estaba pensando en una frase que dice Timerman, cuando dice que, bueno, Clarín sigue siendo un diario golpista sin tener un país que quiera un golpe. Como que evidentemente hay una distancia entre el discurso periodístico de un grupo hegemónico y lo que le ocurre a la sociedad respecto de cómo quiere convivir. Bueno, es una lectura de Timerman que yo comparto en buena medida. Comparto esa de que subyacente en la sociedad, aún en la sociedad opositora al gobierno, que está ajena a la idea del golpe. Pero sin embargo ciertos poderes constituidos, como el caso de Clarín, apoya a la destituyente, palabra que acuñó la Carta Abierta. Yo quiero hacer una mención a algo que me parece a mí lo más... La palabra no sé si es extraño o singular, que me gusta más. Lo singular es que en realidad uno sospecha siempre, intuye y ha visto que los embajadores, antes de hablar, toman agua destilada, se hacen buches con agua destilada.
Y pensé que Timerman hace una transgresión brutal sobre ese rol presuntamente limpio del embajador, inocuo o neutro, no sé cómo llamarle, y se mete en el barro y chapotea en el barro teniendo el rango de el embajador más importante, si se quiere, por el país al que está su embajada. Que y es periodista también, ¿no? Y es periodista. Entonces, es muy interesante, es muy interesante. Lo habilita en la discusión, quiero decir. Claro, es muy interesante. Y además, fíjense que ahí aparece otro hecho. Cuando él habla de que Clarín, eso lo dice él, yo no tengo esa documentación, de que es un diario que apaña, dijo esa palabra, a las campañas antisemitas, a la vez está hablando de Kirschbaum, por ejemplo, que es judío, y de otros miembros del staff de Clarín que son judíos. Es muy interesante, se mete en un lugar de conflicto que no parece adecuado, y esto lo quiero marcar para un embajador, pero que a la vez lo planta como hombre de una manera frontal.